Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy te quiero mostrar el cultivo y el paso a paso de esta planta, que es una de las plantas más útiles que nos dio la naturaleza. Y te pido que, por más que vos ya sepas de qué se trata o ahora te vas a entrar en pocos segundos, no desprecies la planta, porque es una de las plantas más versátiles y de lo mejor que podés sembrar en tu huerta urbana o en tu jardín. Y se trata de la esponja vegetal o lufa. Te fuiste, no te vayas. Que mucha gente desprecia porque no sabe todo lo que se puede hacer con esto. Lo que pasa es que primero hay mucha gente que ni siquiera sabe que estas esponjas vegetales son plantas. ¡Ay! Piensan que es algo marino, ponele. Y los que saben que es una planta tampoco se imaginan que esto se puede cultivar en una huerta común, en un jardín, que además es muy fácil de plantar. Después, la mayoría de las personas piensan que esta esponja vegetal solo sirve para bañarse. Yo, por ejemplo, cuando lo fui a ver a mi amigo Tony en Asturias, que él me estaba mostrando su cultivo de lufa, porque también se llama lufa, y le digo, ¿y para qué querés tanta lufa? ¿Tanto? ¿Usás esponja para bañarte? Pues yo la verdad que no uso esponja. Y me dice, no, hombre, tío, esto se usa para lavar los platos. Claro, entonces ahí me explica que la esponja vegetal se usa para reemplazar la esponja de sintético, la esponja de plástico, que es la que usas para lavar los platos y que es tan contaminante para el medio ambiente. Y ahí es donde me di cuenta la importancia que tiene cultivar y usar esto en lugar de usar una esponja de plástico. Y ahí fue cuando me puse a investigar sobre el cultivo y me entero que la lufa, cuando está inmadura, cuando recién crece, es un fruto comestible igual que un calabacín. Y la verdad que solo cultivar esta planta para consumirla ya vale la pena, porque es mucho más productiva y mucho más fácil de cultivar que un pepino y que un zucchini o un calabacín que se están enfermando a cada rato. Incluso te digo más, hasta si querés te puedes comer las semillas, las flores y las hojas de esta planta, que son nutritivas, así que se puede aprovechar toda la planta. Espero haberte convencido de cultivar lufa, porque este video se trata de eso, todo su cultivo, desde la siembra, los cuidados pocos que tiene, la cosecha, cómo consumirla, cómo usarla como esponja. Un video súper completo, no te lo podés perder, te va a encantar. Aparte, la verdad, me encantaría que, gracias a que te entusiasmas con el cultivo, reemplaces las esponjas de plástico por estas esponjas vegetales. El medio ambiente y los peces del océano te lo van a agradecer y vas a ver que es un vicio. Una vez que empezás a usar estas esponjas para lavar, para usar en la vida cotidiana, las otras esponjas te van a dar asco, no las vas a querer ver ni en figurita. La siembra hay que hacerla cuando las temperaturas exteriores mínimas superan los 15 grados. No conviene hacerlo antes porque a estas plantas no les gusta el frío y sus raíces no les gusta la tierra fría. Las semillas son negritas, parecidas a las de una sandía. Las vas a poner en agua alrededor de 6 horas y después las pones en una servilleta humedecida en un lugar calentito hasta que germine. También podés ponerlas directo en la tierra, pero así, como te estoy diciendo, van a germinar mucho más rápido. Hay un truco para que germine con más velocidad, que es rompiendo un poquito la corteza de la semilla. Si te animás con alguna vas a ver la diferencia, podés ganarle hasta 2 semanas a la germinación. Apenas veas una pequeña raíz, sin perder el tiempo, hay que sembrarlas. Si sembrás en semillero como yo, tenés que usar una maceta grande porque las cucurbitáceas no toleran el trasplante. También podés sembrar directo en tierra, no vas a tener ningún problema. El tema es que, como ya hace calor, si plantás en semillero, bueno, podés regular un poquito más la intensidad del sol y la planta puede ser que hasta crezca un poquito menos estresada. Bueno, este trabajo lo hice durante varios meses, así que te voy a ir mostrando las distintas etapas a medida que va creciendo la planta. Esta, por ejemplo, es la planta una semana después de puesta en el semillero. Y estos son los plantines a las 3 semanas de sembrado. Una cosa que no te dije del semillero es que no te conviene tener la planta mucho tiempo en esta maceta plantinera. Apenas te asegures de que no hay riesgo de helada en la huerta, entonces ya te conviene
pasarla a tierra o a su lugar definitivo. Lo ideal es pasarla a tierra porque estas plantas necesitan mucha cantidad de sustrato para desarrollarse correctamente, pero podés pasarla a una maceta grande que como mínimo tenga 30 litros. Yo estoy usando estos canastos de madera forrados con plástico para que no se escape la tierra, con buenos agujeros de drenaje, y tienen más o menos 40 litros. La lufa es una planta que necesita pleno sol. Sin embargo, si tenés veranos muy calurosos, yo te recomiendo que uses media sombra. Yo, por ejemplo, las plantas las puse en un rincón del jardín que reciben sol de mañana, y ya a partir de las 3 de la tarde no hay más sol en esa zona. Y fueron perfectos. Y lo corroboré un poco hablando con otros hortelanos y coinciden en que la media sombra y el sol de mañana le sienta mucho mejor a estas plantas que un sol pleno todo el día. La tierra, cuanto más fértil y más abonada, mejor. Mucho compost, todo el compost que puedas. Y si tenés algún fertilizante orgánico rico en nitrógeno, de esos que vienen en pellets, también metéselo, que va muy bien. Si es que estás haciendo un trasplante de la maceta plantinera, te conviene humedecer bien el plantín antes de trasplantarlo para que la raíz sufra lo menos posible. Y si el día del trasplante hace mucho calor, entonces te recomiendo que le pongas una media sombra encima, como para que la planta se asiente en el lugar definitivo. Puedes dejar esta media sombra 2-3 días que le va a venir bien. Bueno, estas son las lufas a las 5 semanas y estas son las lufas a las 6 semanas. Fíjate cómo le está saliendo la flor macho y la flor hembra. A las 8 semanas ya tengo flores listas y ya puedo polinizar las plantas. Esto es algo típico de la familia de estas cucurbitáceas, que hay flores con polen, que son las flores macho, y otras con ovario, que son las flores hembra. La flor macho es una flor típica, y la que te puedo explicar mejor es la flor hembra, que es una flor, pero que en la parte de atrás tiene como una calabacita. Ahí reconoces que es la flor hembra. Y bueno, necesitas insectos polinizadores para que haya fecundación y haya fruto. Fíjate que acá está un abejorro revoloteando. Sin embargo, también nosotros podemos hacer la polinización, y esto es algo muy interesante porque además nos va a permitir tener mayor producción de estas esponjas. Para hacer la polinización es muy fácil. Agarras una flor macho, la cortás y la apoyás sobre la flor hembra para pasarle el polen de los estambres de la flor macho a los estigmas de la flor hembra. Trata de asegurarte de que queden granitos de polen en la flor, así ya te quedas tranquilo que polinizaste. A la semana ya tenés que ver los resultados. La flor polinizada va a comenzar a crecer con mucha velocidad, incluso al día siguiente ya se nota. Mira, estas son las lufas que tienen una semana después de polinizadas, y estas son las mismas lufas una semana después. O sea, todo esto crecieron luego de 2 semanas de polinizadas. En esta etapa, cuando una lufa no tiene más de 2-3 semanas, 4 semanas como mucho, es cuando la podés consumir y es toda tierna y está buenísima. La podés consumir cruda como si fuera un pepino, pero a mi paladar me resultó un poco seco. En cambio, cocida como un calabacín es espectacular. Cuando la lufa se pone así amarilla es cuando la podés cosechar. Te fijás que la apretás un poquito y hay aire. No sé si me lo agarra el micrófono al sonido. Bien, sí, ¿no? Entonces, está verde todavía, y está bueno cosecharla cuando todavía está verde porque vas a lograr una esponja más blanca. Mirá, se pela muy fácil. ¿Ves cómo queda? Ahí va. Esta está impecable, ¿eh? Está bárbara para cosechar. Capaz el problema que vas a tener es que las semillas no están del todo desarrolladas. Bueno, podés dejar una calabaza hasta que se seque, una lufa hasta que se seque para tener las semillas, y las otras las cosechás así. ¿Ves que están recontra húmedo esto, ¿eh? Pero así está perfecto.
Si vos las cosechás así, están blancas, perfectas, impecables, no están podridas, está buenísimo. Ahora te voy a mostrar una que ya está seca del todo para mostrar. Bueno, acá está, ¿ves que está divina? Bueno, esta esponja así, toda peladita, la vas a dejar al sol hasta que se seque. Tenela al sol, no la tengas a la sombra porque se te puede pudrir y es una pena. Así que tenela al sol hasta que esté seca y recién ahí la podés almacenar. Si vos esperás a que se seque así, bueno, tenés una ventaja que está llena de semillas, mirá. Pero, mira, yo abro así y se caen todas las semillas. Pero el problema es que el color que tiene es más oscuro. Si te gusta así oscuro, bueno, esperala, pero corres el riesgo de que se pudra. Acá tengo una cosechada que la coseché oscura y se le viven cayendo semillas. Bueno, acá está. ¿Ves? Acá tengo la lufa entera. Si vos la haces así, mirá todas las semillas que salen, ¿ves? Salen miles de semillas. Estas obviamente las guardás para sembrar, para regalar. Incluso son comestibles, como las semillas de una calabaza. Te recomiendo que saques la semilla porque cuando la uses después para lavar, vas a tener semillas por todos lados. Y después, para lavar, yo estoy usando un pedazo así, como este. ¿Ves? Se corta con tijera. Se corta así con tijera y te cortas un pedazo así, más o menos que lo puedas agarrar bien con la mano. No seas mezquino, no uses un pedazo así chiquitito porque realmente complicado después lavar. Que sea algo grande porque después, viste, cuando lo apretás se encoge bastante. Y esto lo usás para lavar los platos. Lo usás para lavar los platos como si fuese una esponja normal, ¿ves? Hace espuma, todo. Y la verdad que está buenísimo porque tiene un poder abrasivo mucho más interesante que esto de la esponja, que es una porquería y encima se gasta más rápido. La verdad que esta esponja dura más, aparte de que es mucho más ecológica, dura más y cuando se termina de desarmar la pones en tu compost, así como está. La verdad que en casa nos súper enganchamos con esto. Porque, bueno, aparte de que lava bien, estás tranquilo de que estás haciendo algo amigable con el medio ambiente. Algo que me olvidé decirte es que la planta en invierno, cuando ya tenés temperatura de menos de 5 grados, se te muere toda. Te quedan unas lufas para cosechar. Bueno, si te gustó el video, regálame un me gusta y compartilo, que a mí me ayuda un montón. Y si te encantó, animate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. Si te encantan estos videos con todo el cultivo completo, la guía completa, bueno, hace un par de semanas subí un video con una guía de cultivo de batata, que también le dicen boniato o camote, te lo dejo acá arriba. Súper completo, todo desde la siembra hasta la cosecha. La cosecha quedó espectacular, no te lo podés perder, te va a encantar y vas a terminar plantando batata, vas a ver. Está buenísimo. Para mí es uno de los, junto con esta lufa, es uno de los mejores cultivos para la huerta. Y qué más, acá abajo tenés el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscrito. Y si querés apoyar económicamente a Cosas del Jardín, con una membresía mensual, entonces acá arriba del gorila, acá arriba te voy a dejar un pequeño video, una reseña para que te enteres de todos los beneficios que tenés, porque tenés beneficios por apoyar al canal con una membresía mensual. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.